Son las 5:02 de la tarde en Tel Aviv, la capital de Israel, disculpen, en la que ha llegado en las últimas horas el secretario de Estado Antony Blinken. Un Blinken que viene con el mensaje claro de Estados Unidos está con Israel y vamos a garantizar todo el apoyo que sea necesario para su defensa. Un Blinken que comienza una ronda en la región para analizar el conflicto, evitar que escale, pero demostrar que Israel es su más sólido aliado, uno de los más importantes en el mundo, seguramente junto al Reino Unido, pero en la región sin duda el puntal, el aliado más relevante. En el tiempo de análisis que ahora comenzamos con Antonio de la Cruz y con Amin Lejarza. Hoy comenzamos con Amin desde Valladolid al respecto de esa visita del secretario de Estado estadounidense, Amin, y el mensaje que lleva bajo el brazo a un Benjamin Netanyahu que convocó ayer, lo conversábamos en el programa, ese gabinete de seguridad nacional en el que uno de sus principales opositores ha entrado a formar parte, no toda la oposición, algunos insisten en no querer trabajar con un gobierno que tiene como aliado a los ultraortodoxos, a la ultraderecha israelí. Pero en cualquier caso, el esfuerzo de Netanyahu para incorporar voces de oposición en ese gobierno de unidad nacional para hacer frente a esa amenaza tras ese ataque terrorista atroz del fin de semana. ¿Qué relevancia tiene la visita de Blinken? Amin, bienvenido. Muy buenos días a todos. La relevancia de que evidentemente Blinken vaya a Israel es todo, es decir, es demostrar y asentar que el Estado de Israel sigue contando con el más absoluto apoyo y sobre todo hay un tema que es crucial y es la batalla que creo, Gustavo, que cada vez que vengo siempre tengo que hacer mención, que es la batalla de las narrativas. En este caso hablo de las batallas de la narrativa desde el punto tan necesario e interesante que lleva Benjamin Netanyahu, que recordemos que en su última reelección ha sido muy polémica, ya no solo por los apoyos y con quienes, como bien comentabas, con los ultraortodoxos se ha tenido que juntar de alguna forma para poder seguir en el poder, sino también para, a partir de la unidad nacional, volver a conformar un sentimiento en el cual el pueblo vea en Benjamin Netanyahu a alguien que ha pasado pero décadas en la política israelí, desde distintos cargos además, una figura de salvación ante el principal conflicto que vive el Estado de Israel. Es decir, hay algo muy importante que has comentado antes, Gustavo, cuando presentabas esto, y era la cuestión del conflicto entre Israel y Hamás, ¿no? O sea, es muy importante, y lo digo desde cómo lo vivimos en Occidente, aquí concretamente en Europa y más concreto en España. Aquí se plantea toda una batalla entre Israel y Palestina, pero no, esto es entre Israel y Hamás. Que venga Estados Unidos a apoyarte en esta batalla contra tu principal rival en la zona, ahora mismo a Netanyahu le da no solamente su validación de cara al pueblo israelí, sino también de cara a mayores de lo que ya ha recibido de apoyo por parte de la comunidad internacional. Ese es el gran significado que tiene que Estados Unidos esté apoyando a día de hoy al Estado de Israel. Un apoyo inquebrantable, que lo ha sido en el pasado, aunque dentro de Estados Unidos, en la sociedad estadounidense, hay muestras de apoyo tanto al pueblo palestino como al Estado de Israel. Lo hemos visto en sendas manifestaciones convocadas, no solo en Nueva York, en otras ciudades de Estados Unidos, y que van a seguir convocándose y que ya están convocadas con comunicados al respecto del apoyo a uno y otro bando. Pero insistimos, como ahora puntualizaba y como decíamos antes al presentar el problema o el tema del día, que esta es una guerra entre un Estado agredido por una organización paramilitar terrorista como es Hamás. Antonio, tu análisis. La visita de Blinken esta mañana cuando llegó a Israel puede tener varias lecturas. Una es definitivamente ante el duelo, ¿verdad? Porque han asesinado a más de 1000 israelitas. Acompaña el dolor del duelo, que es muy importante. En esos momentos los aliados, los amigos se acercan siempre a darte ese apoyo.
pero no solamente un apoyo moral, como lo definieron que era una guerra moral, sino también efectivo. Han movido dos grandes portaaviones a la zona. El más grande portaaviones de los Estados Unidos, el Eisenhower, están colocándose ahorita en el Mediterráneo para dar también ese respaldo en términos de que no solamente te doy el apoyo moral, sino también el apoyo material, cuenta con nuestro respaldo. Pero también para que no se exceda lo que está ocurriendo o lo que está ocurriendo en el terreno, de ir y llegar a que se convierta en una guerra que no solamente sea Hamas, sino también sea Hezbollah y pueda tocar Irán, porque eso sí complica la región. Entonces yo creo que aquí también hay un mensaje de Blinken, donde esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo en términos de no generar una crisis que pueda afectar el escenario de la geopolítica del petróleo, porque ahí dispararían los precios del petróleo y afectaría el mundo, la elección presidencial aquí, porque tendríamos una alta inflación, que ya hoy salieron los números y está en 3.4%, aumentó este mes la inflación 0.4%. Y aquí tenemos que ver ya la óptica local, que es la que lleva las decisiones que toma hoy la administración Biden. Pasa todas por la elección presidencial, cómo va a afectar la elección presidencial. Entonces yo creo que tiene el componente cierto de apoyo al pueblo israelita, tiene no solamente, sino también que no se extralimite eso que va a suceder y que está sucediendo, que lleve consecuencias que no puedan controlar en una guerra en el Medio Oriente. Una guerra en el Medio Oriente. Miren, Israel es un país que tiene frontera con otras naciones. En el sur, la Franja de Gaza es hoy el centro de atención. Por ahí es por donde atacaron la mayoría de los terroristas que forman parte de esa milicia de Hamas. Pero por el norte, Israel tiene frontera con Siria, en el noroeste, y en el norte con el Líbano. En el Líbano gobierna un brazo político, un partido político, que es Hezbollah, que tiene una milicia también de carácter militar que recibe también apoyo de Irán. Y Israel ha sido muy enfático en decirle a Hezbollah que tiene ese brazo político y por lo tanto tiene una interlocución, haya o no relaciones, hay una cara visible, y le ha dicho muy claramente que no va a permitir que aprovechen el momento, porque Hezbollah, al igual que Hamas, busca la destrucción del Estado de Israel. Lo que ha sucedido en las últimas horas es sorprendente, y es que Hezbollah ha aprovechado el momento para bombardear, y Israel ha respondido. Lógicamente, una guerra con esos dos frentes, la búsqueda en la Franja de Gaza de los terroristas de Hamas, y en el norte, el combatir a una milicia como la de Hezbollah, también alimentada históricamente, apoyada con armas, con recursos por parte de Irán, podría extender el conflicto en Oriente Medio. El trabajo de Blinken es expresar apoyo a Israel, pero al mismo tiempo intentar contener que esta guerra, esta respuesta israelí, como decía la Unión Europea y particularmente la OTAN, que sea una respuesta a la de Israel proporcional, porque la capacidad militar de Israel hoy le permitiría, si quisiera, poder arrasar con la Franja de Gaza, que es del tamaño del estado de Massachusetts o de la mitad de Nueva York. O la mitad de Nueva York. Efectivamente, es un territorio relativamente fácil, si bien densamente poblado, para que las fuerzas israelíes pudieran entrar. Pero al tener tanta población civil, eso presenta un gran reto, un gran desafío. Ese norte con Hezbollah, Amin, con los nuevos frentes que se le abren a Israel, ¿cómo hay que verlo desde la perspectiva hoy de que Israel está preparando su respuesta que veremos en los próximos días? Bueno, Israel tiene ahora varios retos, evidentemente. Como os comentaba, hay uno de política interior que está solventando muy bien por evidentemente ante un ataque de estas características por un grupo terrorista y por una milicia paramilitar, como comentabais, de Unión del Pueblo. Luego tiene que también mirarse de puertas para adentro, pero en lo que es referente a sus servicios de inteligencia, no solo al bien conocido como el Mossad, sino también al servicio de inteligencia militar israelí. Tienen que un poco, vamos a decir que mirar bien qué ha fallado para que esto pase de una manera
tan fácil de cara a Hezbollah y a que Hamas puedan entrar sin ningún tipo de problema. Y ahora la batalla, donde reside un poco el quid de toda esta cuestión frente a todos los frentes que se le abren a Israel, yo creo que la importancia de que Blinken llegue va a pasar porque Blinken le diga al Líbano que por mucho apoyo que tenga, bueno, o a Hezbollah, en este caso concretamente, que por mucho apoyo que tenga de Irán, Líbano no está preparado para ningún tipo de guerra, no lo ha estado ni en sus mejores momentos, pero Líbano vive en una hiperinflación y en una quiebra absoluta como Estado desde hace muchísimos años. Entonces, el entrar en batallas ideológicas para que su población se olvide de cuestiones internas no va a servir de nada. La población libanesa puede tener un sentimiento y una batalla moral, como se ha comentado, muy importante de apoyo hacia el pueblo palestino, pero la importancia del Líbano y lo que va a intentar recalcar, sobre todo aquí Estados Unidos llegando y hablando, ¿no?, de alguna forma con mensajes que se leerán entre líneas por parte de la diplomacia, será: no os compensa ahora mismo por vuestra situación interna. En España también la gente se está movilizando, ha habido proclamas por parte de partidos que pertenecientes al gobierno, es decir, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una labor de contraste de información muy importante para que tampoco el conflicto se tense en la esfera internacional, ya que, como os decía en el punto número 1 que os comentaba, la labor política y diplomática es ahora mismo la principal baza para poder rebajar un poco las tensiones. Sí, en ese sentido, Israel, con el embajador de Israel en China, están buscando ver cómo China habla con las relaciones que tiene con Irán para intermediar en estas relaciones con Hamas y con Hezbollah, porque es el mecanismo que están buscando para ver si en esa relación puedan interceder en un proceso de buscar llegar a ver cómo normalizan la situación en este momento, porque de otra manera, recordemos que hay cientos de rehenes en túneles que van a ir a buscar y que van a tratar de ver cómo los liberan, y entonces todavía hay puntos calientes que pueden salirse de la mano, porque si Hamas radicaliza su posición, o sea, podríamos tener un escenario como lo que está planteando Netanyahu cuando se lo dijo al secretario Blinken, que todo hombre de Hamas debe considerarse que va a ser eliminado. Ayer escuchaba un análisis de un periodista que decía hay que ir con cuidado, sobre todo Israel tiene que ir con mucho tino, que no sea este escenario el previsto por los terroristas que organizan un ataque de esa dimensión y que han previsto que la reacción, porque es esperable, que la reacción sea esta. Sí. Y entonces, entrar en Gaza de una manera arrolladora era algo que uno podría esperar, particularmente porque de allí partieron la mayoría de misiles lanzados, de aeronaves que volaban con parapente sobre el festival de música, asesinando a más de 200 participantes, las milicias que entraron por esa frontera, etcétera, ¿no? Y que no sea este el escenario que ya han previsto que vaya a suceder y que Israel se encuentre de nuevo en un territorio hostil en el que tuvo que salir en el 2000... Hace 6 años. 2005-2006, que lo entregó, sí, para que luego ganara Hamas en unas elecciones de manera sorpresiva, ¿no? Pero se marcharon no por un acto de generosidad para devolverle la franja de Gaza a la población, que también fue una apuesta del gobierno de entonces, sino porque eso se había convertido en una ratonera por los atentados suicidas contra población, contra militares israelíes que estaban patrullando la franja de Gaza. Totalmente. Ellos tuvieron, esa es una de las experiencias que tienen, y ellos saben que volverse a quedar ahí va a tener ese riesgo. Entonces, están buscando fórmulas, he estado escuchando de que poner una fuerza internacional en la que estén soldados de Arabia Saudita, jordanos, ¿verdad?, que permitan que sean... Claro. Que no sean los israelitas. Claro, pero esa es una respuesta, junto con los movimientos con el embajador en China para influir en Irán, que es la diplomática. Sí. Pero la población israelí hoy
está esperando un golpe contundente. Totalmente. Que de momento no han visto, y lo esperan de un gobierno que ha sido, y de una sociedad que ha sido fuertemente golpeada. Entonces, ¿qué equilibrio tan difícil frente a esa franja de Gaza que no entran a arrasar porque no pueden y porque se podría convertir en un problema mucho mayor? Y eso daría excusas al mundo árabe, chiitas y sunitas, para ponerse claramente en contra de Israel por una respuesta desproporcionada. En un momento en que Israel ha ido avanzando con los acuerdos de Abraham de manejar unas relaciones que le permita estar ahí como un Estado respetado también por el resto de los países árabes. Precisamente Arabia Saudita ante esto tuvo que decir, ¿verdad? Sostengamos este momento, no vamos a participar en ese acuerdo. Claro. Porque, y entiendo que Blinken se reúne mañana con el palestino en Cisjordania, Hamas, y de ahí sale para Arabia Saudita. Claro. Porque una Arabia Saudita que en los últimos días estaba a punto, y algunos analistas dicen que ese podía haber sido uno de los motivos que llevó también a Hamas a perpetrar este ataque, está a punto de firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo, al igual que lo tiene hoy Egipto, por ejemplo, con Israel, lo cual hubiese movido el tablero geopolítico en la región y habría aislado aún más a Irán. Y recordemos que en los últimos meses, Israel ha ido trabajando, pasó durante la presidencia de Trump, el reconocimiento de otros países en el mundo árabe, como por ejemplo Marruecos. Marruecos o Bahrein, como nos recuerda Antonio, han sido países que han reconocido a Israel en los últimos años, no tan lejanamente. Y eso pondría en juego de nuevo el tablero en el punto de partida de varias décadas atrás, en el que Israel no era reconocido por ningún país. Amín.